Bienvenidos a Entre Contadores, un espacio que suma ideas, resta dudas y multiplica aprendizajes. ¿Quieres llevar tu carrera profesional al siguiente nivel? El Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León es para ti. Capacitación, networking y certificaciones con los mejores expertos. Forma parte de una comunidad que impulsa tu crecimiento. Inscríbete hoy en www.icpnl.org.mx. Más conocimiento, más oportunidades. Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Bienvenidos. El día de hoy tenemos a la doctora Verónica Martínez Fernández, quien estuvo más de 15 años en el Congreso del Estado como secretaria técnica viendo cuestiones legislativas y actualmente trabaja como enlace legislativo con la CAINTRA, que se encarga de compartir toda la información que sucede en el Congreso y que pudiera afectar a los miembros de la CAINTRA. Verónica, gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos, para mí es un gusto que me estén invitando aquí para dar esta charla con ustedes y poder compartir lo poco que sé dentro de la técnica legislativa, dentro del proceso legislativo, que es muy amplio, pero con todo gusto quedo a sus órdenes. Así es, el día de hoy vamos a hablar sobre esta cuestión del proceso legislativo, ¿no? Es algo que todos vivimos, que a todos nos afecta, pero en ocasiones no le prestamos atención, ¿no? Pensamos que es un tema que solo compete a los especialistas, a los abogados, pero la idea de la charla el día de hoy con Verónica es aterrizar este tema, ¿no? Ver cómo nos afecta, cómo se desenvuelve este proceso que, quizás algunos nada más ven la noticia cuando empezó el proceso y cuando concluyó, pero ¿qué pasó en el Inter, no? Todo eso, y pues la idea es platicarlo el día de hoy, ¿no? Ver un poco cómo es este proceso, quién lo puede iniciar, las implicaciones, etcétera. Ok, bueno, pues el proceso legislativo, al menos en el caso de Nuevo León, cualquier ciudadano puede presentar una propuesta de iniciativa de ley en todas las materias que se puedan imaginar, tanto locales como federales. Lo que sucede, por ejemplo, dentro del Congreso de Nuevo León, que sí le da esa potestad a los ciudadanos, ¿no? En el caso de a nivel nacional, tienes que reunir el 0.13% de la lista nominal de electores como respaldo de firmas para presentar una propuesta en el Congreso de la Unión. O sea, es como para decir, no es mi propuesta, sino estoy representando a un grupo de ciudadanos. Sí, o sea, es un número considerable de ciudadanos a los cuales les afecta esto que estamos proponiendo o que les va a traer un beneficio esto que estamos proponiendo, ¿no? Y en el caso de Nuevo León, ¿qué sucede, por ejemplo, con algunas propuestas que pudieran tener un impacto federal y que tú como ciudadano las conoces? Bueno, las presentas aquí al Congreso del Estado. El Congreso del Estado, si ve que tu propuesta viene bien sustentada, fundamentada y que además tiene un impacto a nivel nacional, lo que hacen es pasar el proceso legislativo, que es iniciativa, discusión, aprobación, sanción, promulgación e iniciación de la vigencia. Es como que a grandes rasgos el proceso legislativo, pero ahorita lo explicamos si quieren. Lo vamos detallando. Entonces, una vez que ya se aprueba en el Congreso local, se manda esta minuta al Congreso Federal, dependiendo la materia que consideren. Si es una materia, por ejemplo, de educación, le compete a la Cámara de Diputados. Si es una reforma a seguridad nacional, le compete a la Cámara de Senadores, ¿no? Entonces, y ya la Cámara de Senadores hará el mismo proceso legislativo y una vez que se apruebe, pues también ya entrará en vigor a nivel nacional. Ya, ahorita mencionabas que inicialmente los ciudadanos pueden proponer, además de los ciudadanos, ¿quiénes más están facultados para promover una iniciativa? Ok, volvemos los ciudadanos, diputados, alcaldes, el gobernador. Okay. Y también algunos organismos, ¿no? De la sociedad civil o algunos organismos, por ejemplo, Comisión Estatal de Derechos Humanos o algunas organizaciones. Entonces, no hay como que una limitante propiamente dentro del Estado de Nuevo León para presentar una iniciativa de ley. Y ahorita entrando un poco en detalle en lo que es el proceso, pero en términos generales, todos estos procesos o pasos que nos mencionaste, ¿cuánto tiempo lleva tu experiencia? ¿Cuál ha sido así un promedio? Mira, puede ser es indeterminado propiamente, por decirlo así, porque en el caso de Nuevo León no hay iniciativas con carácter preferente que sí se tienen a nivel nacional.
¿Quiénes sí tienen una iniciativa con carácter preferente a nivel nacional? El Ejecutivo Federal. Y esas se tienen que ver en el periodo en el que se presenta. Para el caso de Nuevo León, pues presentó una iniciativa de ley y a lo mejor es sumamente importante y relevante y los diputados dicen, oye, esta se debe de turnar con carácter de urgente y se debe de dirimir, digámoslo, discutir y enviar al Ejecutivo sí o sí con carácter de urgente. Las carácter de urgente es, ahorita la presentas, Okay. hoy mismo la pueden estar discutiendo, hoy mismo la pueden estar aprobando y hoy mismo la pueden estar mandando al Ejecutivo estatal para que la promulgue, ¿no? Pero el Ejecutivo estatal también tiene su derecho de veto. O sea, Y ahorita, perdón que te interrumpa, esto es lo que comúnmente escuchamos, el famoso fast track. exacto, así es. Sí, ese sería como un carácter de urgente, es un fact track. Ok. Sí. Lo normal, digámoslo, de un proceso legislativo donde sí se discute, donde sí se hace análisis, porque también hoy por hoy la Suprema Corte de Justicia ha determinado que en algunas ocasiones cuando estas iniciativas de ley tengan un impacto a sectores vulnerables, hablando de sectores vulnerables como indígenas, pueblos indígenas, discapacitados o inclusive temas de mujeres también, tiene que someterse a consulta ciudadana. Entonces, esas consultas ciudadanas hacen que se alargue un poco más el proceso legislativo porque sí tiene todo un protocolo que se debe de seguir. Y puede tardarse, digámoslo, si hay mucho voluntad política, Ujú. de decir sí, queremos sacar esta propuesta, puede tardarse más o menos unos 2-3 meses Ok. si es que lleva consulta. Si no lleva consulta, puede tardarse por lo mucho un mes, pero dependiendo de la voluntad Y- política y el interés que se tenga sobre eso. Y ahorita que decías de la iniciativa, o sea, ¿hay algún momento para presentarla o puede ser en cualquier momento? ¿Tiene que estar el Congreso sesionando? No, las iniciativas de ley las puede presentar realmente las de los ciudadanos como las de alcaldes o gobernador se presentan en oficialidad de partes. El Congreso tiene una oficialidad de partes, entonces tú presentas la propuesta. De oficialidad de partes hay una comisión de estudio legislativo que ahí es donde determinan a qué comisión se debe de turnar. Después ya, una vez que esté sesionando el Congreso, la presidenta del Congreso la va a turnar a la comisión. O sea que son los llamados asuntos en cartera. Ok. Y ahí ya entramos al proceso de discusión Ahí empieza, digámoslo, el tema de o se revisión. turna primeramente, o sea, Ok. es turnada a la comisión y la comisión, ahora sí, de todo el listado de asuntos que tenga pendientes, va a ir analizando, haciendo el estudio de cuáles son las más urgentes o las más importantes, que todas son importantes, pero se prioriza también, como decimos los abogados, el que es primero en tiempo es primero en derecho. Muchas de las veces, si las presentaste hace 6 meses, y son sobre el mismo tema, también a veces las conjuntan, ¿no? Por eso es que hoy por hoy hablan en el Congreso de dictámenes robustos o reformas integrales a una ley, ¿no? Si son 10 iniciativas de ley sobre una sola materia, o sea, sobre una sola ley, pues las juntan y sacan el dictamen en conjunto. Ok. Y sobre este tema de la discusión, o sea, aquí hay un análisis como tal de la iniciativa. ¿Qué es lo que normalmente sucede en este proceso de discusión? Vaya, si nos pudieras a lo mejor abordando alguna situación que te haya tocado vivir sobre este punto en particular. ¿Qué sucede? Realmente cuando entras al análisis y discusión de la propuesta, primeramente ya está turnada en comisión, el secretario técnico que juega un papel muy relevante dentro de cada una de las comisiones que hay en el Congreso, por indicaciones de su presidente o presidenta que esté fungiendo en ese momento de la comisión, hace un listado de cuáles son los asuntos que se deben de más o menos de desahogar y entra el estudio, digamos, ¿es viable o no es viable? Ok. ¿Sí? ¿Es constitucionalmente válida o no? Porque también hay que revisar si las propuestas que están presentando no contravienen a la Constitución o a los tratados internacionales. Si ese es como el primer estudio, ¿no? Después, revisar que no esté esta propuesta ya a lo mejor legislada, porque muchas de las veces el ciudadano no sabe que
existe una legislación en ese aspecto, ¿no? Okay. Y la otra, que no se contraponga con algunas otras leyes. Entonces, para buscar esa armonía dentro del el marco normativo, ese es como que el análisis, estudio de la propuesta. Se hace el dictamen y después ahora sí se lleva a la comisión, que está integrada por 11 diputados, y se circula el dictamen para que todos los diputados, asesores y secretarios técnicos la conozcan. Y después ahora sí ya viene la discusión dentro de la comisión. O sea, digamos, este proceso que me acabas de narrar es una especie de filtro, o sea, es pasar ciertos filtros para ver si Sí es viable. cumple, exacto, si cumple con los estándares mínimos para... Exactamente, sí, Ok, sí es. ya, Ujú. ya. Y ya cuando llega esta discusión, ¿cómo se da esta discusión? Es decir, yo no estoy de acuerdo con tal punto, o yo propongo este cambio. ¿Es donde se dan ese tipo de situaciones? Sí, exacto. Haz de cuenta que se presenta un proyecto de este dictamen y también hay que ver cuál es el impacto que va a tener dentro de la sociedad o si tiene un impacto presupuestal. Okay. ¿Qué significa esto? Pues que a lo mejor la propuesta que tú estás queriendo que simplemente pues tiene que ver con crear una institución o instituto, un organismo, etcétera, y pues esto conlleva pues presupuesto, ¿no? Entonces no puedes crear un instituto o un órgano si no tiene presupuesto, ¿cómo va a operar, no? Entonces ahí se tiene que también revisar el impacto presupuestal con el Ejecutivo. El Ejecutivo te tiene que mandar el estudio y decirte si es viable o no. Entonces, o que a veces también hacen propuestas que no, digámoslo, quiero estar en un consejo. Ok, ¿cuál es la pertinencia de que tú estés como ciudadano en un consejo? O sea, ¿tiene un impacto o no tiene un impacto? Por el tema de transparencia y buena gobernanza, Sí. pues se considera que sí debe de estar la participación de los ciudadanos o de los organismos dentro de los consejos del mismo gobierno del Estado, ¿no? O sea, digamos que ahí es donde entra ya un análisis más detallado, porque a lo mejor como ciudadano, pues tú, oye, me interesa esto o sería conveniente esto, pero a lo mejor no ve más allá, como dices, si implica un presupuesto, si implica involucrar a otras áreas, si implica modificaciones a otras disposiciones, es donde va tomando forma la propuesta en sí. Ujú, sí, exactamente, sí, o sea, sí se tiene que hacer un análisis y estudio técnico jurídico de lo que se está queriendo aprobar, ¿no? O de la propuesta que está haciendo indistintamente sea del Ejecutivo, Legislativo, alcaldes o ciudadanos. Ok. Y una vez que pasamos este proceso de discusión, ya llegamos a lo que es la aprobación. Llega a la comisión, o sea, ya se discute, se aprueba en comisiones. Una vez que ya se aprueba en comisiones, obviamente tiene que estar aprobado por la mayoría de los integrantes de esa comisión. Si está integrada la comisión por 11, tiene que pasar por 6 votos. Y dentro de la nomás, a comisión. lo mejor aquí me brinca un poco, o sea, aquí estamos hablando, o este proceso que me estás describiendo es si no hubo observaciones, si no hubo cambios. Si hubo algún cambio, alguna observación ahí, ¿se regresa? No, mientras está dentro de la comisión, para eso es la discusión dentro de la comisión, se plantea la propuesta y en ese momento los diputados pueden presentar una reserva o alguna reforma, digámoslo, dentro del propio dictamen que se haya propuesto o que se haya circulado. Entonces, y de igual manera, tienes el dictamen, pero tienes la propuesta de modificación o reserva, y dentro de esa reserva también se tiene que votar por mínimo 6 diputados de los integrantes de la comisión. Y digamos ahí, ¿cómo se lleva, cómo se controla el que no se pierda la esencia de la propuesta? O sea, que en esta discusión, pues no, oye, a lo mejor estoy moviendo cuestiones de forma, pero no el fondo, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? O sea, también se revisa precisamente dentro de los propios asesores del Congreso. Los asesores jurídicos dentro del Congreso también juegan un papel muy relevante, igual que el secretario técnico. O sea, son sumamente importantes, o sea, son gente que tiene experiencia en el tema. Y ellos dicen, espérame, nada más que la propuesta o lo que tú quieras modificar no viene dentro del espíritu del promovente y por lo tanto, pues no la podemos presentar, ¿no? O tiene un impacto presupuestal y no se pidió un estudio presupuestal del Ejecutivo, por lo tanto tampoco se puede aprobar dentro de la comisión, o se aprueba en la comisión, pero te tienes que esperar hasta que llegue el estudio de impacto presupuestal por parte del Ejecutivo. O sea, quiero pensar que ahí algo que juega un papel importante es la exposición de motivos, de qué es lo que se buscaba o la intención de esa propuesta.
Exactamente, sí, de hecho la exposición de motivos, digamos, lo que es el espíritu del legislador propiamente dicho, Claro. ¿no? Cuando ya estamos dentro de un proceso judicial, pues lo que vamos a ver, ¿esta ley es inconstitucional o sí cumple con la Constitución, sí cumple con los tratados internacionales, pero realmente lo que está plasmado dentro del artículo, dentro de la propia norma, o lo que se haya adicionado, reformado, se pierde la esencia misma de lo que el legislador quiso decir, ¿no? Entonces, cuando hay estas ambigüedades, el juzgador se va al espíritu del legislador, y el espíritu del legislador es la exposición de motivos y las consideraciones dentro del dictamen. Porque una cosa es la exposición de motivos que la hace cualquier ciudadano, pero las consideraciones dentro del dictamen es el análisis técnico jurídico que hace el secretario técnico de la comisión que se esté dirimiendo el dictamen. Ya. O sea, hay dos partes aquí, ¿no? Lo que se quiso hacer y que jurídicamente y legalmente y todo eso tenga sustento. Ujú. Sí, así es. Sí, entonces van las dos cosas, ¿no? O sea, no solamente es el puro espíritu del promovente, sino también el espíritu y el análisis jurídico y técnico que hace el propio Congreso internamente. Ok. Y ya una vez que se aprobó, lo que sigue es la sanción. No. Ahorita estamos hablando nada más de la comisión, o Ok. sea, como tal. Una vez que ya se aprobó en la comisión, se pasa al pleno Ok. del Congreso, en donde están los 42 diputados, ahora sí. Dentro de estos 42 diputados, se tiene que aprobar por una mayoría simple, que si son 42 diputados, deben de ser 22 por los que se apruebe ese dictamen. Una vez que se aprueba, ahora sí se manda al Ejecutivo, y el Ejecutivo determinará si hace la promulgación o el veto, ¿verdad? El veto. Sí. ¿Y qué implica el veto o en qué consiste ese veto? El veto es un derecho constitucional que tiene el Ejecutivo para poder hacer observaciones a aquellas propuestas de decreto que le envía el Congreso del Estado, o sea, el legislativo. ¿Okay? Entonces, haz de cuenta que este es el sistema de pesos y contrapesos, o check and balance, que hablan los politólogos sobre que nadie puede tener el control absoluto o no puede recaer el control absoluto en una sola persona, ¿no? Entonces, por eso está el Ejecutivo, que sí tiene ese derecho de veto, y que el Legislativo tampoco le puede imponer normas al 100%, sino que con una mayoría simple tiene su derecho de veto y la regresa otra vez al Congreso para que con las observaciones que le hizo se vuelvan a discutir dentro del Congreso. Cuando se tiene un derecho de veto, se ejerce este derecho de veto, lo que se tiene que hacer es que ahora esta propuesta de ley se vuelve a analizar y estudiar dentro de la comisión, se pasa otra vez al pleno y tiene que ser aprobada ahora por las 2/3 partes de los miembros del Congreso, o sea, por 28 diputados. Y por ejemplo, aquí cuando mencionas el veto, o sea, tiene que dar una razón, una justificación de por qué se está haciendo. Exactamente, sí, o sea, no nada más es decir, la veto y ya se acabó, ¿no? Tiene que dar su análisis jurídico, el por qué no considera que debe de aprobarse, o sea, son las observaciones a la propuesta de decreto que le envía el Legislativo. Para que cuando se regrese y se vuelva a analizar, subsanen, entre comillas, esas observaciones o las consideren. Exactamente, así es. Sí, digo, no necesariamente las tienen que considerar al 100%, ¿verdad? También puede ser de que diga el Legislativo, ¿sabes qué? Lo que tú me estás mandando como observación no es el espíritu propiamente de la ley. Entonces, no las consideramos y puede ser que las pasen siempre y cuando cumplan con las 2/3 partes de los miembros del Congreso para poder subsanar ese veto. Okay. Y ya una vez que pasamos esa etapa donde ya se aprobó por las 2/3 partes, ya Se envía al Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial del Estado. Ya. Y luego aquí entramos con el tema, ¿no?, de la vigencia, ¿no? Que por ahí también, porque a lo mejor la aprobaron, pero se publica tal fecha y la vigencia está condicionada a tiempo posterior. Sí, de hecho, dentro de todos los proyectos de decreto tienen, digamos, la parte de los transitorios, los artículos transitorios. Okay. Estos artículos transitorios son los que determinan cuándo entrará en vigor la propuesta, ¿no? O el decreto, que a final de cuentas es al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado, o si lleva una condicionante porque es creaciones de algún instituto, algún organismo, o que no hay el presupuesto en este momento porque
En el caso, por ejemplo, en el que nos encontramos ahorita, pues estamos por terminar casi el ejercicio fiscal 2025 y pues no se presupuestó y por lo tanto ahora sí tendría que ponerse dentro de la propia decreto que debe de considerarse presupuesto fiscal para el ejercicio fiscal 2026 para que pueda llevarse a cabo esta propuesta de ley, ¿no? Y por eso es que se le pone entrar en vigor a los 28 días, a los 30, a los 128 días, dependiendo la complejidad o el impacto presupuestal que pueda llegar a tener, ¿no? Y también en esos transitorios puede haber una especie de mitigar el inicio o la modificación, ya sea que pues a lo mejor requerían ciertos controles o va a haber una modificación sustancial que a través de estos transitorios, pues a lo mejor este año se incrementa la tasa tal porcentaje, el próximo año tal, hasta llegar a un porcentaje más alto para que no sea tan agresivo, quiero pensar Sí, sí, de hecho, tiene que ver también con la capacitación, digámoslo. Hay algunas propuestas que tienen la estructura un poco de cambio, entonces, y se requiere la capacitación de todos los operadores de la propia ley para que no sea una ley muerta, sino que va el impacto presupuestal, pero también tiene que ver la capacitación de los operadores, ¿no? De la propia ley. Entonces, si se requiere de ese tiempo, pues por eso es que se hace el análisis y estudio de las propuestas que se presentan. Muchas de las veces los ciudadanos dicen, es que ya presenté la propuesta y no la han aprobado. No, espérame, es que sí se tiene que hacer un estudio de análisis de cuál es el impacto que va a tener tu propuesta de ley dentro de la ciudadanía, dentro de los órganos del propio gobierno e inclusive de los propios municipios. Entonces sí se tiene que hacer como que este análisis. Y creo que todo eso es importante que comentas porque, o sea, viéndolo desde el punto de vista de un ciudadano, pues es importante pues, hacer la tarea antes de, no nada más llegar con, yo quisiera esto, sino si la iniciativa va a pasar por este proceso, pues sería conveniente tener un análisis previo, algo que tengas la seguridad que va a pasar todos estos procesos y que no se vaya a atorar en el camino. Sí, justamente muchos ciudadanos también tienen, si bien es cierto, tienen su derecho de presentar las propuestas que quieran. A veces no vienen con un estudio técnico jurídico y dicen, bueno, yo ahorita le pongo aquí a la inteligencia artificial para no decir todas las que hay, que me haga una propuesta de ley que al cabo que se parece mucho a todas las que están ahí, sí, nada más que a lo mejor la inteligencia artificial no te puso cuál es el impacto que puede llegar a generar, ¿no? Y tú dices, es que yo ya se la entregué y está súper padre y está bien fundamentada y es más, hasta el loguito le pongo todo el rollo, pero realmente eso no es como que lo más trascendente, ¿no? Es hacer un estudio y análisis del impacto y si tiene, como te comentaba hace rato, que armonizarse otro marco normativo, ¿no? No nada más es a veces, si lo presentas a una, pero tienes que armonizar 2 o 3 leyes y no lo hiciste, pues ahí queda como que trunca y no puede llegarse a operar. Sí, o sea, porque digamos, el proceso o todo esto que comentaste, analizar, o sea, no, si por ejemplo, como comentabas, hay un choque con otras disposiciones, pues eso no, o sea, vaya, en este proceso no van a armonizar eso, sino simplemente lo que me estás diciendo no procede por tal y tal razón que va en contra de otras disposiciones. Sí, de hecho, el Congreso, dentro de su reglamento interno y dentro de la propia ley orgánica del Poder Legislativo, establece que a todos aquellos promoventes ciudadanos se les deberá de dar vista para que sepan el por qué no. Y además se les notifica el día que se va a llevar a cabo, se va a ventilar o a ver su propuesta de ley. Ajá. Y también el día que se va digámoslo, a resolver en el pleno del si se aprueba o no se aprueba, ¿no? Entonces, es parte de que el ciudadano también esté enterado de lo que está sucediendo con su propuesta y no solamente pues fui la presenté y nunca me dijeron nada. Bueno, las iniciativas de ley por parte de los ciudadanos caducan en un año. Entonces, tiene el Congreso todo un año para resolver sobre la propuesta de los ciudadanos. En el caso de los diputados tienen 6 meses. Entonces, por eso es que muchas de las ocasiones dice el ciudadano, es que la iniciativa del diputado la presentó ayer y ya la aprobaron. No, bueno, entonces depende si es carácter urgente o si hay un interés muy particular en estos momentos para aprobarla o porque son los 6 meses
si no caduca y tendrá que volverla a presentar. Sí, Y para o el sea, caso del ciudadano son 1 año. son factores externos que el ciudadano pues en su momento no conoce, Ujú. vaya, sino que ya son cuestiones internas, como acabas de comentar, que es donde ya le dan una determinada prioridad y lo ponen dentro ahora sí que del calendario, ¿no? De los diferentes asuntos que tienen que abordar. Así es. Sí, sí, a veces parece como simple, digámoslo, y mucha gente tiene como que esa idea de, es que el Congreso no trabaja, no, sí trabajan, pero a veces el trabajo de escritorio no se nota tanto, Exacto, sí, ¿verdad? sí, El sí. trabajo de escritorio no se nota tanto, sino nada más lo que van y suben en tribuna y cosas, pero detrás de subir una propuesta en tribuna hay todo un trabajo que se tiene que realizar. Sí, si a lo mejor simplemente, como dices, exponerlo en tribuna, pues a lo mejor lleva, no sé, unos cuantos minutos, pero para llegar a esos cuantos minutos, pues ya hubo bastantes horas detrás y muchas personas involucradas para poder lograr preparar el documento que se está analizando. Así es. Sí, sí. Y ahorita esto lo comentamos o lo estamos aterrizando un poco a nivel local, a nivel aquí en Nuevo León. Si nos vamos a nivel federal, pues es muy similar el proceso, hay algunas diferencias. Eh, ¿Qué sucede a nivel federal? El proceso a nivel federal es un poquito más complejo porque a nivel local o subnacional somos unicamerales. ¿Qué significa esto? Que no solamente hay una cámara, o sea, no solamente hay un congreso y se acabó. A nivel federal somos bicameral, o sea, hay 2 cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Entonces, eh, cada cámara tiene sus facultades exclusivas para legislar. Sí. Y evidentemente, como te comentaba en el caso, por ejemplo, que es una ley en materia de seguridad nacional y le compete a la Cámara de Senadores, la Cámara de Senadores analiza, revisa, estudia, discute, aprueba ese proyecto de ley y después lo manda a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados hace exactamente el mismo trabajo, lo estudia, lo analiza, lo aprueba o, en su defecto, si tiene alguna observación, hace las observaciones y lo regresa a la Cámara de Origen. ¿Qué quiere decir esto? La Cámara de Origen es la Cámara de Senadores. La Cámara Revisora es la Cámara de Diputados. Si la Cámara Revisora tiene algunas observaciones, lo regresa a la Cámara de Origen para que la subsane y posteriormente a la Cámara de Origen lo regresa nuevamente a la Cámara Revisora. Si la Cámara Revisora ya no tiene ninguna observación, lo envía al Ejecutivo para su promulgación y publicación. Bueno, la sanción, promulgación y publicación. Ok. Y hay algunas materias donde la Cámara revisora sea el Senado y otros casos donde sean Sí. diputados. Sí, sí puede ser, o sea, realmente hay, digámoslo, materias que no son tan exclusivas, por ejemplo, el tema de educación, que no es 100% tan exclusivo de la Cámara, ni de diputados, ni de senadores, puede ser en cualquiera de las dos, la de origen y la de revisora. Y, por ejemplo, en el presupuesto, que es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, nunca puede estar primero en la Cámara de Senadores. Entonces, siempre va a ser la Cámara de Diputados la Cámara de Origen y la Cámara Revisora será la Cámara de Senadores y luego la manda el Ejecutivo. Y aquí en el caso del presupuesto, primero el Ejecutivo es el único facultado para presentar el paquete fiscal a la Cámara de Diputados. Y volviendo un poquito al tema a nivel federal de estas cámaras, o sea, vaya, prácticamente el proceso que nos comentabas aquí de Nuevo León, pues se duplica por el tema bicameral, donde cada una tiene que seguir su proceso y dar el visto bueno al asunto, a la iniciativa. Sí, definitivamente sí es, digámoslo, luego hay un juego bien raro cuando estamos estudiando Introducción al Estudio del Derecho y que todos estudiamos con García Maínez, en donde viene parte del proceso legislativo en donde Maínez dice, es la Cámara de Origen, la Cámara Revisora, y luego si no hay observaciones, se pasa al Ejecutivo, ¿no? Pero si hay observaciones, manda a la de origen, luego la de origen la regresa, y luego si el Ejecutivo tiene observaciones, la regresa a la de origen, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, después se hace como Un círculo vicioso, ¿no? sí, como un nudito ahí que es un poquito medio complejo cuando no conocemos realmente el proceso legislativo como tal, ¿no? Pero ya cuando lo vives día a día es mucho más sencillo de lo que parece. Sí, o sea, eso es lo que en Excel y a lo mejor para los contadores lo que se conoce como una referencia circular, ¿no? Que uno depende de otro y entonces, pero como bien lo comentas, tienes que tener claro todo el proceso para ver
dónde inició y todo lo que implica. Sí, así es. Sí, definitivamente, sí se requiere un poco de especialización, aunque pareciera que no. Yo siempre les decía, debemos de dignificar el trabajo que se hace dentro del Congreso, como asesores de parlamentarios o jurídicos o secretarios técnicos o asesores externos, como es mi caso, ¿no? Que a final de cuentas no es un trabajo tan sencillo, sí se requiere de una especialización, ¿no? De una expertise cuando menos. Y bueno, y también en todo esto, porque pareciera que en algunos casos se pasa la bolita, ¿no? Del diputados a senadores, viceversa, y que las observaciones y demás. Pero como bien dices, es importante tener claro el proceso para saber qué implica, es decir, quién lo tiene, qué puede hacer y cuál es el camino que sigue después de ese proceso que se sigue. Sí, y que además también hay que tener muy claro que el impacto que tiene una aprobación de una ley en el Congreso de la Unión es para toda la República Mexicana, ¿verdad? Entonces, ese es lo más importante, ¿no? O sea, no es las mismas realidades que vivimos en Nuevo León, que se viven en Tamaulipas, que se viven en el centro del país o que se viven en el sur del país. Entonces, la ley que se aprueba a nivel nacional tiene un impacto para todos indistintamente de las realidades que se estén viviendo. Entonces, también a veces Nuevo León somos así como que, es que aquí ya la necesitamos, sí, nada más que vamos a ver cuál es el impacto en otros estados de la república, ¿no? O sea, somos una república y por lo tanto hay que ver por todos. Exactamente. Y bueno, y ahora sí regresando un poquito a lo que mencionabas del presupuesto, o sea, el presupuesto, dices, este presupuesto, el ejecutivo es quien lo envía. Sí, así es. Y luego el proceso que se sigue. Es un mandato constitucional también que el Ejecutivo debe presentar su presupuesto antes del 20 de noviembre. Debe de enviar el paquete fiscal, que el paquete fiscal es la ley de ingresos, la ley de egresos y todas aquellas leyes que vayan a tener que ver con impuestos, ¿no? Entonces, muchas de las veces creemos que nada más la ley de ingresos y egresos, ¿no? O sea, puede estar pues impuestos como la del Instituto del Control Vehicular o algunas otras que de repente a veces no tenemos como que muy claros y decimos, bueno, ¿en qué tiene que ver apoyos, por ejemplo, al campo, apoyos a pymes, etcétera? Entonces sí tiene que analizarse muy bien todo el paquete fiscal. Normalmente el código fiscal también tiene que revisarse perfectamente bien y que en ocasiones decimos, es bien sencillo, no es tan sencillo. Quien hace realmente todo el estudio actuarial sobre el impacto presupuestal puede ser la tesorería del Estado y ellos son los que mandan todo el paquete fiscal. El Congreso, a través de la Comisión de Presupuesto, también es una facultad del Congreso no solamente aprobarlo, sino también estudiarlo y, en su caso, modificar la propuesta que envíe el Ejecutivo, porque ahí es donde después muchos dicen, es que ya lo envió el Ejecutivo. Pues sí, nada más que no es como que lo que tú me enviaste lo apruebo inmediatamente, sino entonces para que lo mandas al Congreso, ¿no? Exacto. Entonces, sabemos que el Congreso del Estado y en sí Nuevo León tiene más de 20 años con gobiernos divididos. ¿Qué significa esto? Que el Ejecutivo no tiene una mayoría calificada dentro del Congreso, ¿verdad? Por lo tanto, se tienen que llegar a acuerdos, consensos, diálogos. Tienen que convencer. Exactamente, para poder pues sacar un presupuesto acorde a las necesidades del Estado y de la ciudadanía. Porque aquí, como acabas de comentar, o sea, tiene que enviar los ingresos, cuánto vamos a recibir, de dónde los vamos a recibir. Así es. Y en qué lo vamos a gastar. ¿Cómo lo vamos a gastar? Así es, sí. O sea, no es así como que en una ocasión ya sucedió que solamente mandó la ley de ingresos, pero la de egresos no, y pues el Congreso también dijo, espérame, necesito ver en qué te lo vas a gastar, ¿no? O sea, si me dices cuánto quieres recaudar, pero no me dices en qué lo vas a gastar, pues nos esperamos, ¿no? Entonces creo que pues es parte de la dinámica de ser este sistema que te comentaba, ¿no? De pesos y contrapesos. O sea, tiene que haber un ejecutivo, un legislativo y evidentemente pues también el Poder Judicial de repente entra al quite dentro de estas controversias que se dirimen ahí. Porque ahorita que mencionas los tres poderes y viendo estos tres poderes alrededor del tema legislativo, pues cada uno tiene su parte, ¿no? En cuanto al ejecutivo, pues es el que envía las iniciativas en algunos casos. O sea, si nos pudieras platicar un poco
qué papel juegan cada uno el Ejecutivo, Legislativo y Judicial alrededor del tema de las iniciativas o la ley como tal. Bien, en el caso del Ejecutivo y Legislativo, dentro del proceso legislativo son los únicos dos que intervienen propiamente. ¿Por qué? Porque, como ya lo comentamos, el Ejecutivo y el Legislativo tienen este derecho de presentar propuestas, así como los ciudadanos, el Poder Judicial o alcaldes, ¿no? Pero el Legislativo, por eso se llama Poder Legislativo, ¿no? Que a final de cuentas es el que hace, modifica, crea, deroga o aprueba leyes. Okay. Y todas esas propuestas que emanen indistintamente el promovente que sea, tienen que discutirse, tienen que analizarse, se tienen que aprobar en el Pleno del Congreso y posteriormente se mandan al Ejecutivo, como ya lo habíamos comentado hace ratito, y el Ejecutivo tiene su derecho de vetar. Es un derecho constitucional que tiene, puede ser el veto parcial o total, o sea, decir solamente en lo que no estoy de acuerdo es en esto, y manda sus observaciones y el Congreso deberá también analizar si las considera o no. Okay. Y si no hubiese, digámoslo, fuera un proceso legislativo normal sin observaciones, ya el Congreso la aprobó en pleno, la manda al Ejecutivo, el Ejecutivo la sanciona, la promulga y la publica. Y ya. Si fuese un tema que es inconstitucional o que violatoria de mis derechos fundamentales, bueno, ahí ya entra el Poder Judicial. Okay. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial le va a decir al Congreso, al Poder Legislativo, lo que aprobaste es inconstitucional, viola los derechos fundamentales de los ciudadanos. O es inconvencional porque viola un tratado internacional que tiene firmado y ratificado México con otros países. Entonces, es ahí donde entra propiamente el Poder Judicial. Pero digamos, ahí entra hasta que alguien hace ver esa cuestión particular. Sí, así es. Por eso era tan importante, por ejemplo, el tema del juicio de amparo, ¿no? En donde te puedes amparar cuando hay una ley violatoria de los derechos fundamentales, que esta es otra historia. Sí, ese es otro capítulo. Sí, exacto, sí. Esa ya es otra cuestión de la ley de amparo y que también tiene sus detalles, sus particularidades profundas de análisis. Sí, entonces, o sea, resumiendo, si lo hubiéramos como dos etapas, es la creación, interviene el Ejecutivo, interviene el Legislativo y el Judicial sería ya en la aplicación como tal. Exactamente, así es. Cuando hay una disputa, y disputa me refiero que a lo mejor hay diferentes interpretaciones, ¿no? Que Sí. una parte dice esto se aplica, la otra dice que no, y entonces el Judicial es donde entra y, a ver, explíquenme cada quien su punto de vista, sus fundamentos y ya decide. Más que eso, la palabra correcta es la aplicación de la norma. El Poder Judicial es el que va a revisar la norma y si tienes cualquier rama del derecho, sea mercantil, laboral, agrario, familiar, de la rama que se te ocurra, el Poder Judicial tiene un juzgado para cada una de estas materias y él es el que va a aplicar la norma. O sea, ¿Okay? es como coloquialmente decimos papelito habla, ¿no? ¿Qué es lo que dice el papelito? Así es, sí. Ya cuando el Poder Judicial ve que esa norma fue violatoria de derechos fundamentales, tiene una facultad de inaplicación de la norma, porque es violatoria. Y entonces, aunque la haya aprobado el Congreso, aunque la haya promulgado el Ejecutivo, es violatoria. O también el Poder Judicial puede intervenir cuando hay una violación al proceso legislativo, ¿no? Espera, es que aquí faltó, nunca se discutió y solamente la aprobaron en fast track, pero no la discutieron lo suficientemente, ¿no? O no se llevaron a cabo estas consultas que te comentaba hace ratito, ¿no? Las consultas ciudadanas. Exactamente, sí. Entonces también, a ver, espérate, te la detienen y va de regreso a reponer el proceso legislativo. Entonces sí se está cuidando, creo, hasta lo que yo tengo experiencia, hasta ahorita el Congreso del Estado sí ha estado cuidando mucho el tema de las consultas ciudadanas. Y qué bueno que lo comentas porque pues a veces quienes no estamos muy familiarizados con ese tema, escuchas las consultas ciudadanas y no estás consciente de la trascendencia que pudiera tener o de lo que implica dentro de un proceso legislativo. Así es, sí, y que puedes retrasar o retardar un poco más la aplicación de una norma para algún sector. ¿Por qué? Porque no participaste dentro de esas propuestas y muchas de las ocasiones
el promovente o el accionario dentro del poder judicial o un proceso judicial, pues es que yo no me enteré, bueno, es que sí se publicaron. Entonces ahí es donde entra el Poder Judicial a revisar precisamente, le pide al Congreso evidentemente a ver dónde publicaste, cuánto tiempo lo publicaste, cuántas mesas de trabajo se hicieron, quiénes fueron los actores que estuvieron presentes. Bueno, con base en eso, pues va a determinar la sentencia, digámoslo, de la aplicación de la norma jurídica. Sí. Entonces es todo un proceso que se ha seguido al pie de la letra y que es importante pues conocer y monitorear para el bien de todo. Sí, fíjate que de hecho yo creo que unas 2 legislaturas atrás no se tenía tan presente el tema de las consultas ciudadanas. Y muchos ciudadanos decían, bueno, es que aprobaste una ley, no sé, de indígenas, y ni siquiera me consultaste cuáles son mis necesidades básicas, ¿no? O sobre problemas de discapacidad. Oye, espérate, ¿cuántos discapacitados les preguntaste qué es lo que necesitaban, cuáles eran sus necesidades, etcétera? Pues a ninguno. Entonces, por esa razón es que se está cuidando mucho el proceso legislativo del tema de las consultas ciudadanas. Perfecto, bueno, pues ya estamos en la recta final del programa. Desde tu experiencia, me imagino que seguramente te ha tocado colaborar o tener que relacionarte con contadores para estos temas. ¿Cuál es el perfil que un contador debe tener para poder aportar valor en el ámbito que tú te desempeñas? Yo creo que la experiencia es fundamental, o sea, que realmente sepas qué es lo que quieres proponer. O sea, creo y considero desde mi expertise profesional que la norma jurídica no nos deja avanzar en esto o nos avanzaríamos mejor haciendo estas propuestas, ¿no? Y evidentemente, pues también participar dentro de estas mesas de trabajo que hace el Congreso del Estado para escuchar a todas las voces de los ciudadanos y a todos los sectores de la sociedad. Es bien importante la cultura cívica. No estamos tan acostumbrados a saber qué hace el Ejecutivo, qué hace el Legislativo, qué hace el Poder Judicial, qué le compete a los municipios, y que muchos ciudadanos a veces le puedes decir a tu alcalde, a tu regidor, oye, ve y preséntame esta propuesta, a mí me gustaría que esta es la necesidad que tengo y debería de estar plasmado aquí, y es una manera de tener esa cultura cívica, ¿no? Y hay un tema bien interesante con ustedes, no sé si lo tengamos que compartir, pero el tema de la educación tributaria, ¿no? Que es parte de esa cultura cívica, ¿no? Creo que se debe dar a conocer más, se debe difundir más. Sí, que el ciudadano esté consciente de lo que son los impuestos, de cómo funcionan y que en ocasiones actuando de manera preventiva o de manera consciente, pues es más llevadero este tema de los impuestos. Sí, definitivamente. La propia Constitución establece que todos los ciudadanos debemos de pagar nuestros impuestos, de contribuir. Sin embargo, también pues tenemos el otro lado de la moneda, que muchos ciudadanos también están un poco desilusionados por el uso de los recursos. Exactamente, el uso de los recursos o por la falta de transparencia también, porque a lo mejor sí se usan de manera correcta, pero no se transparentan y el ciudadano, esa incertidumbre de no saber qué estás haciendo con mis impuestos, pues también causa alguna molestia, ¿no? Entonces yo creo que es un trabajo de todos, un trabajo en conjunto, tanto del Ejecutivo, Legislativo, inclusive del Poder Judicial, de los órganos o instituciones de la sociedad civil, colegios de contadores, colegios de abogados, todos estar involucrados dentro de educación cívica, conocer realmente cuál es el impacto que genera lo que yo hago o lo que yo dejo de hacer. Sí, ahora sí que cada quien colabore desde su trinchera, que como bien comentas, cada quien tiene un papel diferente, pero pues es un trabajo en equipo. Así es, así es. Perfecto, muchas gracias, Verónica. Esperemos que esta información haya sido del agrado y de utilidad para nuestros público. No, pues muchísimas gracias por la invitación, quedo a sus órdenes y los invito a participar dentro de la cultura cívica, de la cultura tributaria, de la cultura de la educación, de conocer quiénes son nuestros gobernantes y cuáles son sus facultades y atribuciones de cada uno de ellos. Muchas gracias. Gracias.